Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profesor de Reconquista. ¿Cómo Villa anda María. Villa María, Villa María Reconquista? ¿Quién más? Buenas tardes, Paraná. Buenas tardes, Paraná. Paraná, hola Paraná, ¿cómo andan? Buenas tardes, Resistencia. Resistencia, Buenas tardes, hola, ¿cómo andan? Córdoba. Hola Córdoba, Buenas tardes, San Francisco. San Francisco, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Quién falta? ¿Venado Buenas Tuerto? ¿Hay tardes, alguien en acá Venado Venado Tuerto? Tuerto. Sí, acá buenas Hola, tardes. hola, ¿cómo va? ¿En La Plata? Saluda nomás, no tiene el micrófono cerca. Bueno, vamos a comenzar. Disculpen un poco la demora. Hoy en realidad están cambiando el sistema. No sé si se ve, pero acá arriba yo tengo un proyector que era el que estaban tratando de acomodar cuando llegué, pero no anduvo. Así que este es el proyector que está más cerca de la pantalla, ¿sí? Y con el cual ustedes podrían ver un poco mejor las presentaciones. Así que, como no anduvo, no sé si se ve, pero el proyector lo han puesto allá, sobre una mesa, ¿sí? Y bueno, van a tener que hacer un ejercicio de buscar, de mirar, pero de todas maneras, si tienen alguna computadora, tienen compartida la presentación sobre la que estábamos trabajando el martes de la semana pasada, y también, si terminamos esa presentación, ya tenemos la presentación siguiente, que está en el siguiente bloque, que se los compartí. ¿Todos han podido ver eso? Acá San Francisco. Yo me fijé recién y el segundo bloque no lo puedo ver, no tengo nada. Resistencia tampoco, el segundo bloque no tiene nada. Córdoba tampoco. Reconquista tampoco. Ahí está. Estaba en el segundo bloque, que es administración y planeamiento. Como yo le cierro, digamos, hay un ojito, cierro ese ojo para que no moleste el resto de los bloques vacíos. Abrí el ojo del bloque, pero no abrí el ojo de la presentación. Ahora ya está abierto y seguro que lo van a poder ver. Bueno, vamos a ir a seguir con la presentación del otro día. Bueno, habíamos visto algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras universidades como organizaciones, ¿sí? Hoy vamos a completar esta visión. Habíamos visto un poquito de historia, ¿sí? Y que la universidad de hoy en día tenía muchos retos y fundamentalmente es una organización particular por su modo de gobierno, ¿sí? Porque tiene diversidad académica, tiene pluralismo institucional y dentro de su forma de gobierno representativa es la participación de diferentes estamentos. Esto provoca un reto de la universidad hacia la sociedad y hacia el interior, ¿sí? Y el desafío es mostrar o trabajar en una organización coherente
con sus principios y con la existencia de mecanismos de gestión que hagan eficaz su administración y su accionar tanto hacia la sociedad como hacia adentro. Digamos, hoy, el otro día pensaba y después me fui y había pensado en un ejemplo de la influencia que tiene sobre la sociedad la universidad de hoy en día, que un ejemplo claro fue el caso de nuestra querida ciudad de Santa Fe, cuando tuvimos la desgracia terrible de la inundación del 2003, hoy ya 14 años de este desastre, ¿sí? De este desastre que fue responsabilidad de la gestión de los gobiernos que estaban en ese momento, ¿sí? Por falta de obras, creo que no había pasado un día que estábamos con el agua al cuello, literalmente en muchos lugares de la ciudad, ¿sí? En una tercera parte de la ciudad estaba así, estaba bajo agua, y lo primero que preguntaron es qué había hecho la Universidad Nacional del Litoral y más precisamente la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, con la cual teníamos una historia, digamos, dentro de nuestra sociedad. Por suerte la facultad había trabajado y había documentos informando y solicitando la intervención, pero fíjense que ante un hecho tan conflictivo, tan problemático, no solo se miró a los políticos del momento, sino también a las universidades, ¿sí? Entonces esto demuestra cuán tensionada, cuán mirada está desde la sociedad a la universidad en todos los aspectos, ¿sí? En muchos casos a favor, en muchos casos, digamos, con grandes críticas, en donde realmente la sociedad está buscando de la universidad una respuesta a distintas situaciones que les toca vivir. Entonces, este desafío de ser una organización coherente en sus principios y en sus medios de gestión eficaces para seguir adelante, para cumplir sus objetivos, esto hace que sea un gran reto de la universidad hoy en día como organización. Y dentro de lo que es la administración y el planeamiento de las organizaciones, esta organización es muy particular. Pero, por supuesto, esto genera tensiones y conflictos. Ya vamos a ir a la propuesta. Hay alguien digamos que su participación me la envió como mensaje. Yo cuando pongo un foro les pido por favor que contesten en los foros. Si no, no puedo tener en cuenta los mensajes particulares, ¿sí? Así que si esa persona, si está presente y que con lo único que tiene que hacer es copiar ese mensaje y pegarlo dentro del foro. Es entrar al foro, por eso yo pongo una etiqueta, fíjense. ¿Sí? Fíjense, yo pongo una etiqueta acá, ¿sí? Que dice presentación de la materia. Esta es la presentación que estamos viendo. Participamos en la charla, que es un foro de debate simple. Están todos forzados a participar porque yo lo puse de suscripción forzosa, así que todo alumno está dentro de ese foro y recibe las comunicaciones, ¿sí? Del foro, pero, digamos, haciendo clic en tensiones y conflictos, uno entra y puede contestar, digamos, la pregunta del foro. Después, dentro de un ratito, cuando veamos esto de tensiones y conflictos, vamos a ver las participaciones de ustedes y vamos a debatir un poco estas participaciones a la luz de la teoría un poco que vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense que ya cuando comenté el ejemplo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, esta tensión está relacionada a un tema específico, ¿sí?
a un tema específico de la facultad hacia la sociedad. Lo que enseña de la sociedad, la facultad a sus alumnos era un problema que tenía la sociedad en ese momento, ¿sí? Hoy en día, obviamente, se ha resuelto eso y por suerte, tanto los gobiernos municipales que sucedieron a esa gestión y los gobiernos provinciales han trabajado muy particularmente en esta cuestión de la inundación de distintas zonas de la ciudad, las defensas, el bombeo de agua de lluvia cuando se acumula, etc. Bueno, esto que estoy, digamos, comentándoles, presenta una tensión o un conflicto, o sea, la tensión es esta, la universidad dando respuesta a los problemas sociales, ¿sí? Esa es la tensión, ¿sí? El conflicto fue puntualmente en el momento de la inundación. La pregunta, ¿qué hizo la universidad con sus conocimientos para prevenir una desgracia semejante, ¿sí? Este fue el conflicto. Por ahí, digamos, tenemos que abrir también nuestra mirada y ver que los conflictos y tensiones no están solamente en una oficina, que muchas veces es mala gestión de una persona en general o falta de conocimiento para gestionar conflictos personales, si son más reducidos, no digo que no lo sean y que no sea necesario alguien que sepa sobre estos temas, pero cuando vemos tensiones y conflictos de la universidad actual, estamos hablando un poco más a nivel macro. Bueno, entonces, la coexistencia en el mismo sistema de relaciones complementarias, simultáneas y antagónicas, ¿sí?, es parte de todos estos conflictos que se generan dentro de la universidad. Recordemos además que políticamente en las universidades actúan distintas fuerzas, por lo tanto esto la hace aún más conflictivo, más problemática, ¿sí? Hola. Entonces, ¿cuáles son estas situaciones o tendencias que pueden producir tensiones hacia el interior de la universidad y que plantean vectores divergentes en cuanto a la orientación a seguir en determinados momentos? Es decir, ¿cuáles son estas tensiones, ¿sí?, que pueden hacer que la universidad tenga que salir, digamos, hacia otros lugares? Es decir, no siempre la universidad o una facultad está preparada para dar respuesta, tiene que hacer algo que no tenía pensado o planificado, ¿sí? Entonces, estas tensiones pueden tener diversos orígenes, ¿sí? Entonces, las tensiones que se van produciendo son, por un lado está la tradición y por el otro el cambio permanente, ¿sí? La universidad tiene en sí misma una tradición, fíjense que son organizaciones que, si bien algunas somos más jóvenes, ¿sí?, otras son muy antiguas, ¿sí? Por ejemplo, si fuéramos a pensar en la Universidad de Córdoba, tiene 400 años de historia, ¿sí? Entonces estamos pensando en que la tradición en una organización así puede ser o es muy importante. La misma tecnológica en su surgimiento, dice, hoy 64, 65 años de trayectoria, pero que también, digamos, forman una tradición. A la vez, digamos, estas organizaciones que tienen esta historia tienen que ir cambiando como cambia el ritmo de los tiempos. Hoy se dice, la frase más común es, lo permanente es el cambio. Entonces, la universidad tiene también que seguir ese cambio para poder acompañar el ritmo de los tiempos, ¿no? Otra razón de conflicto son los fines de la universidad, ¿sí? Fíjense que
tenemos tres patas en la universidad que son, la primera obviamente es la docencia. Si alguien piensa qué tiene que hacer la universidad, es enseñar. O sea, la docencia es la primera pata, o la pata académica. La segunda es la investigación, es decir, enseñar los conocimientos más actualizados, por lo tanto, en lo que es especialista cada facultad o cada universidad, habrá, digamos, un grupo que investigue sobre esa temática y, por lo tanto, la investigación es otro aspecto, otro fin que la universidad tiene en sí misma. Y últimamente es muy, muy fuerte el tema de la extensión. Esas tres patas, digamos, la extensión, es decir, lo que la universidad hace hacia afuera, ¿sí? Esto crea también muchas tensiones, ¿sí? En lo que es extensión, el pensar en una universidad que capacita gente para trabajar en una determinada área, en una determinada zona de conocimientos, ¿sí? O sea, crea profesionales en una determinada disciplina, pero a la vez la universidad puede trabajar en esa disciplina. Ahí el conflicto será, digamos, cómo hacer para trabajar en esa disciplina sin competir con sus propios graduados, ¿sí? Entonces, eso también es un punto de conflicto de nuestras universidades, muy, muy mirado por los colegios profesionales, algo que por ahí nosotros no tenemos en cuenta, pero hoy en día un colegio profesional ve que una facultad, una universidad, hace determinadas cosas que sus propios colegiados pueden realizar y evidentemente va a presentar algún tipo de problema o a hacer alguna presentación. Esta es una cuestión que permanentemente hace años que la universidad tiene que trabajar, ir por una línea muy clara, digamos, pero que es muy fina entre lo que es competencia con nuestros graduados y trabajo de extensión, ¿sí? Al medio. De todas maneras, uno puede decir, bueno, que la universidad no trabaje en esas cosas. Todos, los no docentes, los investigadores y los alumnos saben que nuestras universidades no pueden dejar de hacer extensión al medio, ¿sí? Porque hoy por hoy el presupuesto prácticamente se utiliza casi todo en sueldos, el presupuesto oficial, y el resto del funcionamiento se hace de producido propio, ¿sí? Así que está también esa tensión de decir, bueno, ¿hasta dónde llega esto de no competir o competir? ¿En dónde puedo trabajar como universidad, como extensión al medio para seguir teniendo un ingreso? Fíjense que ya estamos entrando en un tema bastante, digamos, espinoso, digamos, en un terreno espinoso en donde cualquier acción puede llevarnos, digamos, como universidad, como organización, a tener algún problema. Hay fines de otros actores también que crean estos conflictos desde el exterior o desde el interior. Parte de lo que decíamos está recién, que es esto de mirar a nuestros propios graduados y no competir con ellos. Desde el interior, digamos, nuestras propias especialidades, ¿sí? Trabajar muchas veces, se crean grupos de investigación que tienen algún tipo de solapamiento con otros y, bueno, eso hay que cuidarlo, etcétera, sí. O sea, desde estos actores que están, tanto externos como internos, pueden tener este tipo de conflictos. Obviamente, ciencia y tecnología, también la investigación es otra cuestión que tiene este aspecto, digamos, el hecho de que la universidad tenga un presupuesto que es dividido en docencia, investigación, cuánto de investigación, cuánto de docencia, los cargos, por ejemplo, de docencia, los cargos docentes, ¿son solo para hacer docencia? ¿Son solo para hacer investigación? Si en una universidad se produce un descubrimiento muy importante y yo tengo aquí mucha gente, pero esta gente no hace docencia, ¿sí? Mucha gente que investiga en un tema fundamental, de primera línea, pero no hace docencia. ¿Está bien? ¿Está mal? Digamos, ¿qué cuestiones
hacen que esto sea un punto de conflicto, ¿no? en estas organizaciones. Obviamente mantener la excelencia y la pertinencia, ¿sí? La excelencia, eso se entiende, digamos, en cuanto pretendemos tener los mejores docentes, todos los mejores investigadores, para lo cual, digamos, estamos formando a los docentes. Se trata de una carrera docente, se trata de cursos, que participen en congresos, en publicaciones, pero a veces la pertinencia, ¿sí? Por ahí una universidad que hace, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, que da cursos de informática, ¿sí? Al medio. ¿Es esto pertinente? Digamos, o debería ser la Facultad de Informática la que da los cursos que son propios de su especialidad. Un ejemplo que no es que sea así cierto, pero que puede tener una cuestión de lo que podría ser un ejemplo de pertinencia, ¿sí? De trabajar dentro de lo propio y no abarcar, digamos, a veces materias o disciplinas afines, pero que no son el fin en sí mismo de la docencia en esa facultad. Otra tensión y otro conflicto es el formación-instrucción. ¿Qué da la universidad? La universidad solo debe instruir, ¿sí? Enseñar a nuestros jóvenes las materias específicas, o debe formar profesionales, lo cual implica la ética, la moral de un profesional desarrollándose en una sociedad que, por otra parte, es la misma sociedad la que le da ese carácter de profesional, ¿sí? Entonces, podemos abstraernos, quizás en una universidad privada puede decir, bueno, yo lo instruyo en lo que él me paga por, ¿sí? Ahora, en una universidad pública, en donde el Estado tiene que instruir o enseñar una determinada disciplina que ha elegido nuestro estudiante, ¿lo tiene que formar o solo lo tiene que instruir? No hay valores, no hay ética, no hay responsabilidad para con el Estado y la sociedad de esta persona que se está formando, ¿sí? Muchas veces eso mismo crea un conflicto interno en nuestras universidades o en nuestras facultades, cuando las materias que tienen que ver con la formación ética y profesional se ponen, digamos, en una gran cantidad de horas o en una mayor cantidad de horas. Nunca es grande la cantidad de horas de estas materias, que normalmente aquellas que no aplican, sobre todo para las ingenierías, ¿sí? Se aplican como complementarias al título, ¿sí? Nuestra universidad tiene que ser masiva o selectiva, ¿sí? Tiene que instruir a muchos o simplemente hacer que pasen por un filtro y se reciban pocos, ¿sí? ¿Cómo debe ser nuestra universidad? ¿Solo los mejores? ¿Sí? ¿Hay mejores para cada título? ¿Sí? Estas son cuestiones que tienen que ver con todas estas ideas de dónde se producen los grandes conflictos de la universidad, ¿sí? Por ahí, en estos tiempos en los que todos nos estamos preguntando por qué se produce tanto desgranamiento en los primeros años, y también se produce un desgranamiento tardío en los años superiores, y nos estamos preguntando, empezamos a mirar nuestros currículos, ¿no? O sea, ¿cómo formamos? ¿Cómo está armada la carrera? Y hace un tiempo estuve en una reunión con una experta y ella nos hizo una pregunta a todos los docentes que estábamos mirando la currícula esta, ¿no? Ella dice, realmente la pregunta sería saber si este currículo está mal, o sea, si la deserción es porque el currículo está mal, o estamos siendo exitosos porque el currículum realmente se pensó como un currículum selectivo, ¿sí? En donde solo pocos pueden alcanzar la meta, ¿sí? Entonces ella nos hacía esta pregunta.
¿realmente el currículo fue pensado para muchos o fue pensado para que pocos lleguen? Si fue pensado para pocos, estamos siendo muy exitosos. Si fue pensado para muchos, estamos teniendo problemas. Obviamente nosotros creíamos que estábamos teniendo problemas porque no estábamos haciendo una carrera para muy pocos o para pocos, para 10 o 15. Estábamos pensando que teníamos que tener una carrera en donde la retención tenía que aumentar todo lo que se pueda, ¿sí? Entonces, esto de masividad, selectividad, dicho con este ejemplo, empieza a tener un poco esto de decir, bueno, si es masiva, ¿los cursos de ingreso son apropiados? ¿No son apropiados? ¿Sí? ¿Debo pensar que la universidad tiene que cargar con las culpas del secundario, del nivel medio y formarlos desde cero? ¿Sí? Y entonces es una universidad masiva y no selectiva, incluso en el ingreso. Bueno, estas son todas cuestiones, y fíjense que este conflicto masividad-selectividad se da cada año, cada vez más, y en los medios, ¿no? O sea, en esto de que hoy la universidad, antes aparecía muy poco, aparecía algún doctor que se había recibido, Bernardo Husey, etcétera, etcétera, y hoy, digamos, la universidad aparece por cualquier motivo en un periódico, ¿sí? Y los primeros días del año, en marzo, aparecen cuántos alumnos quedaron afuera de los exámenes, etcétera, cuántos no rindieron, que no saben, que sí saben. O sea, ya los periodistas son expertos en ingreso a la universidad. Bueno. Entonces, estos conflictos que presentamos son internos a nuestra universidad. ¿Sí? Me cansa un poco el micrófono, pero no sé si me escuchan todos y lo dejo por ahí. La pregunta sería, ¿es posible eliminar estos conflictos? ¿Sí? Yo diría que si lo vemos como conflicto, deberíamos respondernos sí, tendría que ser posible eliminar el conflicto, pero no la tensión. La tensión casi es propia del accionar de la universidad dentro de nuestra sociedad y hacia adentro. O sea, es muy difícil que estas tensiones, se eliminen completamente, ¿sí? No sé qué piensan ustedes, si quieren participar pueden hacerlo. ¿Es posible administrar estos conflictos y estas tensiones? Yo diría que no es que sea posible, es una obligación de la universidad administrar, ¿sí? Administrar todo, incluso los conflictos, ¿sí? Nosotros administramos y planeamos para disminuir dentro de la tensión los posibles conflictos, pero obviamente, digamos, cuando el conflicto aparece, la universidad debe administrarlo lo mejor posible con los mejores recursos. ¿Se entiende esto? Buenas. Hola, profesor de Paraná. En esta cuestión de tradición y cambio, esto que la universidad tiene que ser siempre la misma, es decir, siempre la misma en el sentido de preparar siempre los mejores profesionales, realizar lo mejor posible su tarea de docencia, de investigación y de extensión, debe ser siempre distinta, o sea, siempre estar cambiando. Entonces, algo que les pedí es que en este foro que les propuse es un poco describir y analizar las tensiones o los conflictos y las características organizacionales de nuestras universidades en su contexto. Esto les pido, digamos, que lo vean en este nivel macro y a lo mejor luego en el nivel micro, que algunos ejemplos que ustedes dieron. Y si podemos, o sea, la idea sería formular algunas propuestas tendientes a iniciar un proceso de refundación de nuestra universidad
a partir de sus transformaciones estructurales, sus planteos estratégicos y su mecanismo de evaluación y control, que esto ya lo vamos a ver mejor, digamos, qué es evaluación, qué es control, por qué es necesario, qué es un plan estratégico, etcétera, hacia dónde vamos, ¿no? Pero un poco yo diría que lo importante sería identificar los puntos o las tensiones y conflictos de nuestras facultades regionales a nivel macro, o sea, en la sociedad, ¿sí? O dentro de lo que es nuestra propia regional, y si vemos algún conflicto a nivel más sectorial, más chico, también lo podemos mencionar. Profesor. No. Profesor. ¿Le podemos decir algo? ¿No? Profe. ¿Andaba? Le dimos el presente, así que... Profesor. No, debe ser que... Bueno, vamos a ir mirando algunos, no sé si se puede... Profesor. Profesor. Ah, no escuchan No, nada. no nos escucha. No, aparentemente no. No, no escucha. Nosotros Eso sí es lo después escuchamos. que aparecen. Ya hay algunas propuestas, Hola. algunas participaciones dentro del foro, hay varias. Profesor, Adrián nos dice que es de auxiliar de Bedelía, de Reconquista. Dice, y el conflicto que puede observar es en el problema de la toma de exámenes en periodo de clases y que no se prevé, digamos, la cantidad de aulas necesarias para hacer estas dos cosas en forma común, ¿sí? Venado Tuerto, ¿quiere participar? No nos escucha usted. Hola. No se escucha. No. ¿Qué pasó con Bernardo Tuerto? ¿No están escuchando? No están escuchando. Tapate la oreja, sí. Usted no nos escucha. Usted no nos ¿No escucha. escucha Venado Tuerto? Sí, usted no nos escucha. A ver. Ay, ay, ay. Hay que escribir en una hoja. A ver, dame. Mandásela. ¿Todos me están escuchando? Excepto No. Venado Tuerto, a ver qué está pasando. A lo mejor no escuchan el panel. Córdoba, sí, escucha. Usted parece que no escucha de aquí de Córdoba. Él no tiene retorno. Está adelante el parlante. No tiene retorno. Ahí está. Sí. Profesor. No te escucho. Quédate ahí. No podemos ver Ponele- el cartel. A ver, ¿Qué? usted. ¿Usted? Uy, yo... No se ve para nada. No se lee muy bien. ahora no se ve ni se escucha. Ahí No, fíjate lo en que el no. Zoom, en el Zoom del No costado. alcanza a ver la letra. Claro. Ponela más grande. Fibrón no hay. Pero a lo mejor no lo Ahí está el 394, después el número. ¿Qué es el número? estamos todos. Ahí, bien. ¿Quién conecta Ahí. a los chicos? Ahí arriba, ahí arriba. Es. Sí. Sí, pasa color justo. Si no le mandan. Ahí está por escribir con fibrón de Que manden un WhatsApp. Dale, claro. No. Ahí está, ponele. No tengo. Y ya. No.
No tengo batería. nada. Dame un más cercano. Hacelo con mímica. Sí, estoy tratando de encontrar Va a quedar acá. Un blog de notas puedes ponerle en la pantalla. Y si está en el foro, le ponemos en el foro. Y ponele vos en el foro, no se escucha. Hacelo con mímica. Usted no nos escucha. Estamos complicados. Y si no... todas las aplicaciones. No, ahí, buscate, Escuchen esto. Sí. Escuchen. No se escucha y los otros también están poniendo... Hola. Pepe. Bien. No. No. Al revés. A buscar solución. Técnico. Si nos vean todo. Están viendo todo, ¿eh? Está grabado. Está grabada la casa. Ganamos la gallina, es así, chicos. Es así. Sí, Córdoba, sí. No, pero eso no puede. Es lo primero, siempre lo primero que hacen. Dale. Córdoba, ¿me escucha? Escucha Córdoba. Córdoba, ¿escucha? No, sí, profe, escucha Córdoba. Villa María, escucha. Ahí abajo hay el Hola, La Plata, ¿se escucha? Paraná. Escucha. Lo único que no la escucha es Santa Fe. Larguen la gallina. ¡Escuchen, sí! Aquí Paraná escucha, Córdoba escucha, Resistencia escucha. Es decir, escucha Está bien, todo acá el el mundo. termo y... Reconquista, escucha, profe. También la Reconquista. Sí, voy a tomar mate. Vení, Clau, ¿querés Dale. mate? Sí, dame un mate. Bueno chicos, nos escuchamos entre todos, pero menos el profesor, así que bueno, ¿quién larga la clase? Paraná empezó con una clase de baile, parece. Clau, toma un mate. Por el... Ay, sí, qué rico. Córdoba, ¿está listo el carnet? Nosotros eso. Vamos, Córdoba. Ni nosotros a ellos ni ellos a Estamos con cartelitos. Eso es la Ahí está, ahí está. ¿Se ve ahí? Ponelo más al costado. Sí, ahí se ve. ¿No lo se ve bien? Todas las facultades vamos a poner... No nos escuchan. Hola, ¿nos escuchan? Anduvo. Pero no mira la pantalla. A ver si porque uno... ¿Me escucha usted? Ahí está, parece que está el técnico ahí con... Ya. Hola. Ay, no puedo pagar. Pero quise llamar y estaba desconectado el teléfono también. ¿Alguno puede hablar?
está Julián Pará, tratando de arreglar. para nada. Acercale el cartel. Ahí. Hola. Ahora sí los escucho a todos. Hola. En Córdoba está listo el Fernet. Bueno. Estaban a la seña como el penado 14. Profesor, había una tensión. Conflicto. Había una gran tensión, se había transformado en conflicto. Bueno, ahora nos escuchamos. Bueno, ¿desde dónde los dejé de escuchar que querían participar? No sé si antes de que terminara el PowerPoint. En tensiones y conflictos teníamos una postura. Buenas tardes. Cuando hay tensión, decía un compañero, sí hay conflicto y nosotros decíamos que no siempre se da esa tensión y el conflicto a la par. A veces hay tensión por realizar un trabajo y no necesariamente llegue a ser un conflicto. Claro. Pero sí puede haber tensión. Sí, por supuesto. Sí. Digamos, por ejemplo, volvamos al caso, digamos, de la inundación. La tensión es permanente, o sea, cuando el agua crece, la tensión es permanente. Entonces, se mira, se busca al profesional que tiene que tener en cuenta la perspectiva de crecimiento del río desde Iguazú o Paraguay, o de las lluvias de Córdoba, Salta, etcétera. O sea, acá tenemos una orografía típica de llanura que junta agua de todos lados. Por lo tanto, la tensión es permanente. El conflicto, ¿cuándo se da? Cuando hay un problema, ¿sí? La tensión es permanente. O sea, en este caso, en este sentido, en este aspecto, la tensión es permanente. Por ejemplo, la participación de la universidad en problemas sociales, en conflictos sociales directamente, en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿sí? tan presente en todos estos últimos años, la tensión es permanente, ¿sí? La tensión está siempre allí. La universidad tiene que ser una voz que dice, que habla, que orienta, que da su opinión respecto a distintas acciones y cuestiones en este sentido, ¿sí? El conflicto se da cuando existe alguna manifestación más o menos pública, ¿sí?, de algún sector de la sociedad que manifiesta algo contrario o algo en oposición o algo que provoca en la sociedad, digamos, una reacción, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, fíjense que todas estas tensiones y estos conflictos de los que estamos hablando no son pequeños, no son inmanentes, no es un conflicto que esté centrado en una porción de la universidad entre dos sectores, en una secretaría, sino es la universidad expresándose en la sociedad, ¿sí? En la sociedad que está, digamos, viviendo una realidad compleja. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, no siempre el conflicto puede darse. La tensión puede siempre estar, dependiendo del tema de que se trate, ¿sí? A ver, internamente, ¿dónde podemos ver una tensión hoy en día? En la universidad, ¿sí? Por ejemplo, en la presencia gremial del docente, ¿sí? Que hoy hay una tensión permanente, ¿sí? Porque el docente no está bien pago, no se encuentra bien retribuido y estamos ya en un conflicto. Hoy por hoy, el conflicto docente que
que está peleando por su sueldo, ¿sí? Es un conflicto, digamos, instalado, ¿sí? La tensión es permanente, porque el docente está siempre mirando su sueldo, su capacidad adquisitiva, la cantidad de horas, qué es lo que le piden, etcétera, ¿sí? El conflicto se da cuando este desfasaje se produce y los sueldos no están acordes a lo que el Estado propone. Obviamente este es un conflicto más generalizado, no es tan interno a cada universidad, porque las universidades nacionales, las universidades públicas, no pagan sus propios sueldos, sino que lo hace el Estado, ¿sí? Otra cuestión de tensión, por ejemplo, la acreditación, ¿es tensión? Acá en Santa Fe dicen que sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿La acreditación? Sí, profesor. ¿Tensión? Sí, profesor. Sí, es inmanente. Es permanente la acreditación, es una tensión permanente. ¿Por qué? Porque toda acción que nosotros pensamos hacia adentro de la universidad, la pensamos en función si la próxima acreditación nos va a bancar este cambio o no, ¿sí? Entonces la acreditación es una tensión permanente, ¿sí? Todo cambio que pensamos hacia adentro de nuestras carreras, la forma, la cantidad de horas, las materias, el plan, etcétera, es tensión permanente. Nosotros estos cambios que necesitamos hacer muchas veces en nuestras carreras y los pensamos varias veces y decimos, ¿cuál será el mejor momento? No, el mejor momento para estos cambios es en la futura acreditación. O sea, esto es una tensión. ¿Es conflicto? No, porque manejamos esta tensión de manera que no se produzca un conflicto, es decir, tratamos de acreditar, de trabajar para esta acreditación, pasamos esa acreditación y luego seguimos trabajando, pero la tensión sobre la cual estamos trabajando es permanente, ¿sí? ¿Se entiende aquí la diferencia entre tensión y conflicto? No siempre una tensión genera conflicto, ¿sí? Y yo diría que al revés es cierto, todo conflicto viene de alguna tensión, ¿sí? De algún problema no previsualizado, ¿sí? Este pequeño ejemplo que leíamos en el foro, que ahora voy a volver al foro, antes voy a pedir la opinión de todos ustedes, pero este pequeño ejemplo estaba dando, digamos, esta imagen de un conflicto que no había sido, que no es previsto, digamos, ¿no? Yo lo vivo también en la facultad donde estoy en este momento, más tiempo, tenemos los exámenes con clases y la verdad ahí se da un problema permanente, ¿sí? Y no lo hemos podido resolver. O sea, ¿y cuál es la tensión? Nuestros docentes que no quieren dejar de dar clases porque dicen que tienen pocas semanas de clase y los alumnos que han ganado, digamos, el derecho a tener un turno de examen más, obviamente no van a ceder ese turno de examen para no tenerlo porque quieren los docentes tener clases y no hay lugar, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahí es una tensión que está permanente y que generalmente provoca conflictos a la hora de dar ese turno intermedio de examen. Sí. Profesor de Venado Tuerto. Sí, un momentito. Ajá. Sí, bueno. Sí, acá me comentaban que los conflictos pueden ser entre docentes también. Eso es más personal, pero hay veces que hay que saber leer estas cuestiones. ¿Quién estaba preguntando? ¿Venado Tuerto? Sí, profesor. Acá con respecto a lo que hablábamos recién, cuando tocan las mesas de exámenes, se está haciendo en nuestra regional de que solo los alumnos de primer año tengan clases, el resto no, para poder utilizar las aulas, porque si no es un problema
como ocurre en las otras regionales. No hay lugar para que rindan y para que concurran a clases. Entonces solo se les dicta a los chicos de primer año. Claro. Sí, eso, en todas las facultades que se producen estas cuestiones de superposiciones de actividades y sobre todo clases y exámenes, siempre por lo reducido de nuestros espacios, digamos. Si nos sobraran aulas, muy probablemente el conflicto sería los docentes que no quieren tomar clases y exámenes en distintas aulas. Muchos de nuestros docentes quieren que el día del examen le toman examen en la misma aula que están dando la clase y por lo tanto matan dos pájaros de un tiro y amontonan gente en algún espacio, digamos. Bueno, profesor, siempre cuestiones, sobre todo por ahí hay que entender esto del comportamiento humano, o sea, nuestras organizaciones en donde hay bastante libertad, ¿sí? Y digamos, muchos se sienten con derechos de, ¿sí? Cuando podría ser, digamos, al menos pensado esto, ¿no? Vos sabés que no están grabando la clase, porque no veo que la estén grabando, bueno. Entonces, este comportamiento humano que está en el medio de la organización, también nos provoca un problemita. ¿Sí? ¿Quién estaba? Sí, Paraná. Nosotros en nuestra universidad, cuando están esas fechas intermedias que ganaron los alumnos de primer año dan clase igual, a la mañana. Ajá. A la tarde se resuelve el conflicto con las aulas. Y se agrupan distintas materias juntas como para que se pueda distribuir bien toda la cantidad de examen. Sí, es verdad. Sí, todos manejamos ya el conflicto, digamos. Ven que eso ya es el manejo de un conflicto porque, digamos, la estructura, la organización no tiene capacidad para absorber estas dos actividades al mismo tiempo y a la vez no hay forma de separarlas en los turnos intermedios, ¿sí? Entonces, esto realmente tiene sus complicaciones. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Extensión y en un momento surgió el conflicto sobre todo de los cursos que son extracurriculares, si debían o no, era como una tensión, sí, que no estaba formalizado, pero si debían o no derivar de carreras de grado de la facultad. Digamos, por muchos años se planteaba siempre esa problemática de había cursos que eran muy demandados, pero que no derivaban de carreras de caja. Hasta que, bueno, se generó el conflicto y se pudo formalizar de alguna manera cuál era la postura de la universidad. Claro. También el conflicto había surgido en cursos que tenían relaciones con algunas materias, entonces había algunos docentes que manifestaban esta molestia por decir de que uno por ahí en un curso daba una práctica que ellos no podían desarrollar dentro de un aula. Entonces era como que los alumnos cuestionaban eso, de que tenían que ir a hacer Sí, qué claro, eso es muy claro. Entonces, ahora, digamos, se trata de que las capacitaciones que son extracurriculares se propongan desde los departamentos, como para evitar ese conflicto. La tensión existe. Exacto. Sí. Acá hay un muy buen ejemplo que estaban diciendo las chicas de extensión. No sé si lo pudieron escuchar porque yo acerqué el micrófono, pero me debería haber acercado más. ¿Lo pudieron escuchar todos? No. Bien. Bueno, las chicas comentaban que acá en Santa Fe, digamos, el problema de la Secretaría de Extensión fue con los cursos extracurriculares. En algún momento había una gran cantidad de cursos, pero estos cursos no estaban relacionados a los departamentos de especialidad, ¿sí? Entonces, ahí comenzaron los conflictos, ¿sí? Cuando un curso correspondía a un departamento, pero a lo mejor lo daba un docente de otro departamento o externo, ¿sí? Sin haber sido consultado el departamento de la especialidad,
¿sí? O, por ejemplo, en el caso de cursos donde sí eran de la universidad. No, sí escuchan, no se está grabando. Porque no tiene el botoncito rojo. ¿Sí? No se ve la presentación, profe. ¿Cómo? ¿Se está grabando? Ah, bueno, listo. No, perdón. Yo pensé que no. Si ese recording significa que se está grabando. Sí, bien. Disculpa. No se ve la resistencia, no se ve la presentación. A ver, ¿le llega la pantalla? ¿No se ve? No, profe. ¿Está? Sí. ¿Ahora sí? Bien, ¿qué pasa? Ahora sí. Bueno, ahí estamos, ya estamos. Entonces, sigo con el ejemplo de extensión. O sea, esto originó que siempre hay una tensión, que es cuando se programa un curso, o sea, hubo en un momento determinado en la Facultad Regional Santa Fe, hubo que poner una normativa respecto a de dónde provenían los cursos de extensión. Y en este caso, la normativa expresamente, porque el otro caso que estaba explicando cuando llegó Julián, es que, por ejemplo, hay un docente que da una asignatura, supónganse automatización, ¿sí? Y viene alguien a dar un curso de automatización con un determinado programa o lo que sea. Y por lo tanto, ahí se genera un conflicto entre el docente que da la materia específica que no fue convocado para dar el curso, ¿sí? Y por el otro lado, que lo que enseña en ese curso se solapa o tiene que ver o está en contraposición con lo que el docente da en la clase. Entonces, estas cuestiones empiezan, obviamente, porque un alumno que está en una carrera y le dan un curso y lo puede pagar y puede ir, va y después lo lleva al curso. Por lo tanto, el docente ahí siempre se va a enterar de que están dando un curso que tiene que ver con su capacitación, con su especialidad, con su asignatura, y él nunca fue convocado ni siquiera para decir el curso está bárbaro, yo voy a proponer, etcétera, lo que sea, ¿no? Un poco el respeto, digamos, también hacia adentro de nuestras especialidades y sobre todo de nuestros especialistas, ¿sí? Uno entiende que, sobre todo en la universidad tecnológica, el profesional es el que está dando clases, el que está más capacitado para trabajar con estas cosas. Yo sé que estoy idealizando y que no siempre es así, pero al menos es lo que debería ser. Entonces, este es otro claro ejemplo. O sea, acá lo tuvieron que resolver a través de una normativa interna en donde esto no provoque más problemas. Entonces, los cursos de extensión vienen desde los departamentos de especialidad, ¿sí? En donde el departamento es el que debe resolver todas estas cuestiones de quién lo propone, quién lo dicta, cómo se dicta, qué contenidos tiene, etc. Bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien quiere comentar algo más sobre este tema de tensiones y conflictos? Quiero ir a algunos de los ejemplos del foro y después paso a la siguiente presentación. Profe, Resistencia. Sí, adelante, Resistencia. Acá ocurrió un caso hace 2 años en que se firmó un convenio, que la facultad firmó un convenio con lo que es Lotería Chaqueña para cubrir 70 cargos que había en lotería a través de un concurso, 70 lugares para un concurso. Hubo 12.000 inscriptos para cubrir esos 70 cargos. Aparentemente había una digitación de Lotería Chaqueña de que esos cargos ya estaban cubiertos, era como se la metió a la universidad dentro de hacerlo formal hacia la sociedad, pero en realidad los cargos estaban cubiertos.
y después fue una tensión permanente hasta que terminó este concurso con tantos inscriptos, y después se creó un conflicto porque todos los que estuvieron haciendo el examen, todos los postulantes, empezaron a venir a la universidad a solicitar que se le entregue el examen con las preguntas y los resultados de las preguntas. Y fue un conflicto donde se cuestionó la integridad de la facultad, que no tenía nada que ver porque en realidad dio lugar para que vengan a rendir, pero los exámenes eran determinados por lotería, no por la facultad. Y se creó un conflicto grande hacia la sociedad porque la facultad quedó mal parada, como que estaba dentro de ese arreglo informal que había gestionado una administración pública provincial. Claro. Mira, yo creo que yo he participado mucho en trabajos cuando estaba en forma exclusiva aquí en la Facultad Regional Santa Fe, en muchos trabajos con el gobierno. Y yo creo que esa es una tensión permanente, ¿ves? Ahí hay una tensión permanente entre los gobiernos y nuestras facultades regionales que, la viveza está en que nuestros gobiernos tratan de canalizar a través de las facultades sus necesidades, ¿sí? Y no siempre nosotros somos tan perspicaces para entender cuáles son las cuestiones en las que nos tenemos que meter y cuáles no. Entonces esta tensión permanente en donde las facultades llegaron a ser en un momento, yo recuerdo hace 15, 20 años atrás, las facultades eran como el brazo actuador, ¿no? Ejecutor de nuestros gobiernos en muchos proyectos donde el gobierno no tenía posibilidades de salir afuera a buscar profesionales en forma libre, y muchos trabajos eran muy interesantes y muy buenos, tanto para nuestros alumnos, para nuestros docentes, y otros eran una gran frustración, fundamentalmente hacia adentro, porque eran, lo único que se hacía era justificar algún tipo de gasto del gobierno, pero no había una clara resolución una clara, convicción de que iban a resolver sus problemas a través de la universidad, y muchos de estos proyectos terminaron en la nada con todo este dinero repartido, que si bien nuestros docentes y nuestros alumnos que participaron como becados o como contratados en estos proyectos recibieron, uno pretende que la actuación de nuestras universidades, de nuestras facultades en estas cuestiones cambie el curso de un poco de la historia chica, pero que haga diferencia, ¿no? Entonces yo creo que esta es una tensión permanente que hay entre nuestros gobiernos, sobre todo nuestros gobiernos provinciales, nuestras facultades que están diseminadas por todo el país y que nos miran como ese brazo que actúa en determinados casos en donde ellos se les han cortado todos los caminos oficiales para poder realizar alguna cuestión. Tenés casos como este que le sucedió a Resistencia, que es lamentable y que yo sinceramente creo que uno actúa con buena intención, con buena, posibilidad, porque esta necesidad permanente que tenemos de ingreso de divisas a nuestras facultades regionales, obviamente es algo que nos incita a siempre mirar estas oportunidades, y hay veces que no podemos prever para dónde van a disparar. Entonces ahí es cuando surgen estos conflictos en donde quedamos un poco mal parados. Pero ahí hay un claro punto de tensión entre nuestras universidades y el medio, que en este caso en nuestros gobiernos provinciales, que tratan de establecer a través nuestro de sus propios conflictos o resolver sus propios problemas cuando los caminos oficiales se van cerrando. Hay algunos que son bien preparados y son trabajos
digamos, de buen origen, y otros que por ahí, digamos, vienen mal barajados, por decirlo de alguna manera, y nos meten en un brete. ¿Alguien más quiere? Gracias, Resistencia, por el ejemplo. ¿Alguien más quiere participar? Profesor, nosotros una vez, acá hace más de 20 años, sí, hubo un barrio que se hizo tipo IAPB provincial, y tuvieron un problema en la edificación. Ya estaban hechos y la universidad se becó a alumnos para que den un diagnóstico de las fallas que tenía la empresa que lo hizo. Cuando llega el juicio, a los chicos se los clasificó como que no eran profesionales y no eran entendidos en la materia porque no se recibieron, pero la universidad sí puso a esos alumnos para hacer esa cosa. La provincia y la empresa que lo hizo, bueno, entre uno y otro terminaron el conflicto como que la universidad hizo un mal papel. Bueno, eso hace 20 años, sí. Más o menos. Bueno, ese es otro ejemplo de un conflicto, digamos, en este sentido, en que la sociedad tiene un problema, nos llama, y después cuando uno dice la verdad, porque en estos estudios generalmente la universidad trata de ser lo más crítica posible y puntillosa en encontrar las razones de estos problemas, y cuando la universidad habla, obviamente los demás tratan de sacar su responsabilidad de encima. Evidentemente este es otro caso, digamos, en donde la universidad es traída hacia un conflicto ya, digamos, o sea, y se crea otro, digamos, por encima del origen, del conflicto original, ¿no? Está muy bueno el ejemplo. Bien. Voy a seguir en el foro. Hay otra participación de Fabián, de Regional Paraná, justamente los que estaban comentando recién. Él dice que en el Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento hay falta de comunicación para todas las actividades, y por lo tanto muchas veces las actividades necesarias desde este departamento para la realización de otros departamentos o de cursos, etcétera, no se realizan por falta de comunicación. Ese es claramente la comunicación, creo que es uno de los principales conflictos que tenemos hacia adentro, ¿sí? Las comunicaciones internas, y eso sucede prácticamente en todas las organizaciones. Si ustedes estuvieron ya en las clases de teoría de las organizaciones y vieron, digamos, los canales de comunicación, vieron la formación, por ejemplo, Mintzberg tiene, no sé si lo vieron a ese autor, pero Mintzberg un poco ejemplifica esto, que la comunicación es una de las cuestiones que más cuesta dirigir dentro de los canales oficiales, porque siempre se producen bypasses, digamos, y siempre hay referentes para la comunicación que hacen que se formen, digamos, paralelamente como nubes organizacionales entre distintos actores, ¿sí? O sea, el Mintzberg distribuye entre la alta gerencia y la operación o el mantenimiento, los distintos staff y las distintas ravioles de la organización, para los cuales hay una comunicación, una vía de comunicación oficial, pero él dice, bueno, las nubes organizacionales que se provocan generalmente están en el nivel de comunicación. Aquellas personas que se transforman en referentes por conocimiento, por modalidad, etcétera, comienzan a dar, digamos, a hacer comunicación hacia distintos sectores, ¿sí? Y esto de la comunicación muchas veces crea muchos problemas dentro de las organizaciones. Creo que este conflicto que se ha, digamos, marcado en 2 o 3 de los ejemplos que han puesto en el foro
es también un conflicto bastante interesante, en el sentido de que muchas veces la comunicación produce otros conflictos, o sea, la comunicación es la tensión y la falta de comunicación o la comunicación a destiempo produce los conflictos entre los distintos sectores dentro de nuestras propias organizaciones, sea dentro de cada facultad, sea en la universidad en general. Profesor, una consulta. Sí. La comunicación, o sea, la gestión de la extensión universitaria, ¿también no provoca conflictos por falta de comunicación o por comunicación retardada o por comunicación mal dada de las gestiones de la universidad hacia la sociedad? Porque muchas veces las universidades hacen muchas cosas y la extensión falla en comunicar o en cómo comunicar sobre las cosas que está haciendo la facultad. Sí, esa es la comunicación hacia afuera, te estás refiriendo. Depende de qué sé yo, por ejemplo, yo estoy en una universidad en que la comunicación es muy amplia, ¿no? O sea, tiene medios de comunicación, o sea, estoy en estas dos universidades y en el caso, por ejemplo, de la UNL es muy amplia sus medios de comunicación. Ahora tiene un canal de televisión, tiene un periódico interno que se llama Paraninfo. Paraninfo es el salón de actos de la universidad y por lo tanto este Paraninfo circula entre todas las facultades, de la universidad, dando noticias de todo tipo. Está centralizada la página web, donde hay muchísima información y todos los sectores de comunicación de las facultades responden también a la Secretaría de Extensión, que tiene también un sector de comunicación asociado, y generalmente en las acciones comunes se ponen de acuerdo con todos para trabajar. Allí, en general, por ejemplo, algún conflicto que yo he visto depende, digamos, también de las decisiones del sector de comunicación de la facultad de que se trate. Qué sé yo, en nuestra facultad la atención es, la carrera, digamos, vedette es Ingeniería en Recursos Hídricos. Así que si hay una canilla que pierde, es noticia en los medios de la facultad. Pero la informática, que es la cenicienta de nuestras facultades, digamos, por ahí realiza cosas muy importantes y hay que decir, mirá, pasó esto, por favor, sacalo, mientras que lo otro es más automático, ¿sí? Ya les digo, un cuerito roto es motivo de un comunicado, una disertación de un profesor capaz que resulte más difícil sacarla. Pero por ahí es simplemente, quizás uno que lo ve un poco de afuera dice, claro, el secretario de Extensión es ingeniero en recursos hídricos, por lo tanto está en esos temas permanentemente y los tiene ahí a la gente de comunicación y les debe decir permanentemente, che, mira, pasó esto, sacalo, publicalo, etcétera. Uno debería ser ese secretario de Extensión propio, ir y decirle, mirá, cada vez que nos pasa, que capaz que es que los demás estamos quedados y el secretario de Extensión está permanentemente ahí, por lo tanto es como más común. Y algo que se ve como conflicto tensionante dentro de la facultad es simplemente una cuestión de comportamiento, ¿sí? Entonces por ahí es verdad, pero yo creo que el tema comunicacional hacia afuera y hacia adentro es una tensión permanente, ¿sí? Y no siempre tenemos los argumentos o los procedimientos que es comunicar, cuándo comunicar, cómo hacerlo, ¿sí? Nosotros ya estamos como medio cuadriculados allá y todo lo que queremos comunicar
pasa por comunicaciones, se lo avisamos, le decimos, mirá, queremos hacer este afiche, ¿qué te parece? El logo de la facultad, si está bien, si no está bien, la universidad, qué va a decir, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ya es como que hay dentro de lo que es la cultura organizacional, todos sabemos que cuando queremos comunicar algo, tenemos un medio donde preguntar y casi obligatoriamente. No sé si está definido dentro de alguna normativa, pero todos nos manejamos con ese criterio. Acá capaz que por ahí pasa un poco lo mismo, digamos. Acá hay un sector de comunicación en Santa Fe que ha definido un montón de cuestiones, como la parte, digamos, la marca de UTN Santa Fe. Entonces tiene una impronta, digamos, de ser el órgano de comunicación, y es muy utilizado por todos, pero bueno, por ahí se generan conflictos, obviamente. En el caso de Fabián, que también dice, en el ámbito de la administración, en épocas del cierre de ejercicio anual, digamos, la comunicación desde los distintos departamentos, supongo, de las novedades, para hacer las presentaciones. En rectorado esto se refiere a compras y a las áreas beneficiarias, también en recursos humanos, la comunicación en tiempo de las plantas docentes, ¿sí? En el caso de San Francisco, Natalia nos dice que en la oficina de alumnos de la regional, este es el mismo conflicto de las aulas, de las 5 carreras, y yo diría que en San Francisco van a tener que poner las barbas en remojo y tratar de hacer reunir a los docentes y decirles cómo tienen que trabajar, ¿no? En los casos de exámenes finales o docentes que se apropian de aulas, etcétera. En el caso de Darío de Resistencia, dice, habla del equipo de radio, y siendo la radio un canal de comunicación entre los dos equipos, entre los dos turnos que tienen problemas de comunicación, ¿sí? Así que bueno, fíjense que esto, dentro de gente que son comunicadores, el traspaso de un turno de la radio a otro provoca diferencias. O sea, veamos que esto es una cuestión más de comportamiento humano que de falta, o sea, que de falta de medios para, ¿sí? O sea, es simplemente acordar cuáles son los mecanismos que cada turno tiene para comunicar al otro. Y muchas veces hay que entender que es necesario un solapamiento para la comunicación personal, por lo que acá dice, hay cuestiones que las notas y los correos electrónicos no son suficientes, ¿sí? Bueno, yo los voy a ir dejando con esto. Vamos a ir a seguir trabajando. Bueno, alguien acá dice, el diálogo es lo que acabo de decir, Patricio desde Reconquista también, desde el área de soporte informático, cuando hay reclamos en lo que corresponde al parque informático, dice lo importante es explicar en forma simple y precisa cuáles son las tareas que podemos realizar, etcétera. Fuera del área también vemos conflictos, como ser reclamos salariales de los profesores, algo que ya comentamos, y reclamos de alumnos, ya sea por becas o problemas académicos. Acá de Reconquista Andrés dice algo parecido. De Reconquista María Cecilia dice, en el área de tesorería considero un momento de mucha tensión la comunicación cuando no llega en tiempo y forma al lugar adecuado. Esto es lo que estuvimos hablando. Y Karina dice,
Bueno, están hablando del estacionamiento. Dice que esto ya es un problema estructural. Obviamente, nosotros lo sufrimos también en la UNL y acá también. De aula, de exámenes se encarga Bedelía y de la distribución de aula común una secretaria. Entonces se ponen de acuerdo entre ellos, mezclan dando a dos profesores distintos el mismo aula y yo doy la llave y tengo... Al primero que llegue. Bueno, acá hay un jamón del sándwich. Acá hay un jamón. ¿Cómo era tu nombre? Javier. Gabriel dice que, claro, cuando tienen las aulas son asignadas en épocas de exámenes por distintos sectores, ¿sí? Los exámenes son asignados por Bedelía y las clases por la secretaría, ¿sí? Entonces, obviamente, si secretaría y Bedelía no están de acuerdo y no saben qué aulas se han ocupado, dos profesores le piden la misma llave para distintas cosas. A Gabriel, que está en la parte de mesa de entrada con la entrega de llaves. O sea, fíjense que también ahí hay un problema de comunicación, ¿no? O sea, yo creo que internamente este es el mayor conflicto y la mayor tensión, que es la comunicación. Por un lado, yo creo que se le ha dado demasiada importancia a la tecnología en esto de la comunicación y no siempre el que escribe quiere decir lo que escribió y no siempre el que lee entiende lo que el otro escribió, ¿sí? Esto yo lo aprendí en educación a distancia, ¿sí? Cuando los docentes y los alumnos se escriben entre sí. Y aprendí a que nunca tenía que contestar un correo de un alumno al mismo momento en que lo terminaba de leer. Y volví a releer, sobre todo porque muchos alumnos no están escribiendo fácilmente, no son fácilmente legibles, pero por otro lado, porque uno tiene determinados criterios para el correo, por ejemplo, no escribir en rojo, porque significa enojo, no escribir en mayúscula porque significa que grito, no escribir, digamos, inapropiadamente porque demuestro, digamos, una mala educación. Entonces, me acuerdo en un correo, recibo este correo y yo trataba de dilucidar por qué esta persona estaba tan enojada con nosotros, como yo era acá coordinador de la Tecnicatura Superior en Tecnologías de la Información, y yo ya tenía, digamos, decía, cuando reciben un correo que les provoca mucha problema o mucho enojo, derívenmelo a mí, yo lo trabajo, lo vemos juntos y después lo contestamos. Entonces yo leía este correo, estaba escrito en rojo, en mayúscula, trataba de entender por qué el enojo de esta persona y dije, bueno, esto evidentemente si lo contesto, digamos, puedo contestar cualquier cosa, entonces lo llamé a la persona, le digo, mirá, te llamo por el correo que escribiste a fulano de tal, la verdad es que no entiendo tu enojo por este tema, porque no, dice, yo no estoy enojado. Ah, no, le digo, pero como estaba en rojo y en mayúsculas, pensamos que estabas muy enojado. Claro, no tenía ni la menor idea de que había un código de escritura en el correo para no escribir de una determinada manera y manifestar alguna cuestión. Que nosotros lo habíamos puesto en las aulas, cómo escribir los correos y todo, pero muy probablemente, como más de uno de nosotros, no ha leído. Entonces, no siempre la comunicación por los medios tecnológicos, la comunicación mediada, nos permite ser totalmente claros, ¿sí? Y entendernos tan fácilmente. Por ahí creo que la comunicación, cuando hay un conflicto en estos puntos,
necesariamente necesita del diálogo personal, si ya sea telefónico o si es entre oficinas, entre personas, para poder resolver estos conflictos, ¿sí? Bueno, vamos a dar por terminado este tema. ¿Cómo? Ah. Esta semana hubo un problema con un mail y terminamos, me borraron todas las solicitudes de compra que había tenido. No se interpretó el mail y hicieron la acción Contraria, claro. Exacto. Bueno, vamos a empezar a ver un poco lo que es la teoría de administración y planeamiento, ¿sí? Bueno, en general en los contenidos mínimos empezamos a trabajar, digamos, mencionado primero el planeamiento y después la administración, pero acá el orden de los factores sí importa, y la administración es mucho más general que la planificación, ¿sí? La administración indica muchas acciones de las cuales el planeamiento es parte, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir por ver qué es la administración, ¿sí? Y luego vamos a ir al planeamiento, sus tipos, etc. Bueno, la definición de administración proviene del término ministrare, que significa servir o hacer un encargo, y se refería al trabajo que era un encargado, o sea, el trabajo que se le delegaba a un encargado de una porción de tierra, hacienda, a un capataz de una obra, ¿sí? Entonces, de allí viene el administrativo, que se formaliza en la Edad Media, como aquel responsable de cuidar el manejo de lo que se le confiaba en la administración, ¿sí? El administrativo es aquel que realiza la acción de cuidar, ¿sí? De administrar, y el objeto, digamos, que administra o que cuida, hace que cambien sus acciones. Obviamente, uno que administra un campo va a ser muy distinto de aquel que administra un hotel. Obviamente, los dos son administradores, los dos cuidan esto que se les ha dado digamos, en la tarea de hacer, de encargar, de preservar, de negociar o de comerciar, pero con distintas características. Después vamos a ver que esto justamente va a depender de la organización de la que se trate. Entonces, administrador, administrare, ministro, es la actividad del asistente, del consejero auxiliar, y posteriormente significó la actividad de gobernar, gestionar, dirigir, manejar, controlar bienes, servicios, negocios. Fíjense que acá estamos en un rango muy amplio de sinónimos que no sé si son tan sinónimos, ¿no? En lo que es administrar, ¿sí? Desde gobernar, ¿sí? Podemos decir que un gobernador de una provincia es un administrador, ¿sí? Y no podemos compararlo con alguien que puede gobernar, entre comillas, ¿sí? Un sector público, qué sé yo, la maestranza de una municipalidad, ¿sí? Y no le decimos gobernador de la municipalidad o de la maestranza, le decimos jefe, director, está en esto de dirigir, manejar, controlar. Y el objeto pueden ser bienes, pueden ser servicios, pueden ser negocios, depende de la organización en la que nos encontramos, ¿sí? Como en todo, hay una definición de administración. Durante el siglo XIX, la administración adquirió el significado de quien conduce, quien ejecuta la acción de conducir el Estado, también puede ser el administrador, debido a que en la mayoría de los países europeos el vocablo específicamente de administración
se refería exclusivamente a la administración del Estado, o sea, iba asociado la acción al objeto, ¿sí? Administración del Estado o de administración pública. Pero durante todo el siglo XIX, esta ciencia de la administración significaba la ciencia o el gobierno de los países, ¿sí? Luego, la administración fue cambiando y fue, digamos, haciéndose más amplio su significado y, por lo tanto, es el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos que trabajan juntos en grupos pueden trabajar grupos individualmente, logren eficientemente los objetivos seleccionados. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo en esta definición es que se administra un objeto, se administra una porción, pero hay un fin, ¿sí? Es decir, administra una porción, un ambiente en donde hay personas, para un fin, para lograr los objetivos seleccionados. O sea, acá estamos viendo que la administración implica llegar a una meta, ¿sí? Entonces, es también el proceso de obtención y organización de recursos y de cumplimiento de metas a través de otras personas. Entonces, el administrador acá está teniendo, digamos, en sí mismo la responsabilidad del seguimiento de un procedimiento, de un proceso de obtención y organización de recursos, es decir, con algo, ¿sí? Trabajar con cosas, personas, dinero, recursos de otro tipo y materiales, ¿sí? O inmateriales para el cumplimiento de determinadas metas que tiene la organización. Entonces, esto nos implica que la administración tiene una característica totalmente dinámica y no estática, porque justamente las organizaciones tienen esta cuestión, ¿no? O sea, esto que hablábamos de que el cambio estaba produciendo una tensión en todas nuestras organizaciones, obviamente la administración en parte tiene que administrar el cambio, ¿sí? El cambio del entorno, del medio ambiente. Cuando cambian las condiciones, dependiendo de cuáles son las condiciones medioambientales, podemos lograr una meta o no, o cambiar el porcentaje en que una determinada objetivo es alcanzado, ¿sí? Entonces, la administración también significa una teoría o una disciplina que surge en relación al estudio sistemático de la planeación, organización y control del trabajo, recursos y resultados en las organizaciones productoras de bienes y servicios. Hemos ampliado acá la definición, ¿sí? Lo llevamos a una teoría, es decir, a una disciplina, a conceptos que están relacionados entre sí, para estudiar, digamos, hacer un estudio sistematizado de qué acciones: la planificación, la organización y el control del trabajo, de los recursos y de los resultados. Acá estamos poniendo las metas en los resultados que se logran en las organizaciones en este proceso de planificación, organización y control, ya sea para producir bienes, una fábrica, o para producir servicios, que nuestras organizaciones universitarias producen un servicio que es la educación, ¿sí? Entonces, esto de la administración y gestión de las organizaciones universitarias tiene que ver con todas estas cuestiones que hacen a que una organización pueda estar, digamos, siempre adelante en llevar adelante el cambio y siempre lograr la meta, ¿no? La meta para la cual está, ¿sí? Bueno, dice, como administradores, más que dice, digo, como administradores, las personas tienen que realizar funciones administrativas para la planificación, organización, ejecución y control,
y obviamente tomar acciones correctivas. O sea, una cosa, la planificación y la organización nos llevan a la ejecución, ¿sí? La ejecución tiene que ser controlada, es decir, si yo veo, ¿dónde puedo? Esta es mi organización, ¿sí? Esta organización trabaja con determinados ingresos, ¿sí? Que tienen que ver con recursos, ¿sí? Tiene que ver con recursos, ¿sí? Propios, ¿sí? Y acciones o elementos externos. Nuestra organización opera acá, digamos, estos ingresos, esto pasa, hace así, y va a producir una salida, ¿sí? Esto produce un resultado. Esto va a producir un resultado. No sé por qué, sale amontonado, pero vamos a ver si puedo escribir mejor. Bueno, acá dice resultado. Este resultado, o sea, yo si planifico cómo debo trabajar acá, ¿sí? Con estos recursos propios y con mis ingresos, con mis inputs externos que me provoca el medio ambiente, en una universidad, en una facultad, ¿cuál es ese ingreso externo? Nuestros alumnos que vienen con una determinada potencialidad, con una determinada instrucción, con una determinada forma de aprendizaje, de estudio, etcétera, ¿sí? Yo planifico, ¿sí? Y este es mi resultado, son profesionales, ¿sí? Puede haber algún resultado no deseado, que son los abandonos, ¿sí? ¿Sí? Este puede ser el resultado no deseado. Ahora, ¿cómo sé que yo logro el resultado que yo quiero o un resultado aproximado? ¿Sí? Provocando o realizando ¿qué cosa? El control. Tengo que controlar, ¿sí? Tengo que controlar lo que va saliendo, tengo que saber, digamos, cuántos años tardan en recibirse, cuál es la nota promedio, cuántos se reciben, si están trabajando, si no están trabajando, etcétera. Yo tengo que controlar este resultado. ¿Para qué? El control por sí mismo no tiene ningún sentido, sino para saber qué acciones tengo que tomar para yo volver a replanificar mis recursos propios, ¿sí? Y tratar de cambiar cuestiones aquí adentro para que cambie el resultado, si no es incorrecto, ¿sí? Entonces, visto como en una organización, una caja en donde tengo acá todos los recursos propios, ¿sí? Donde hay una planificación para el trabajo, administrar significa planificar, digamos, ejecutar, ¿sí? Y controlar los resultados para tomar acciones de modificación sobre estas entradas o sobre algunas acciones propias en la ejecución para poder mejorar los resultados o mejor alcanzar la meta que yo tengo propuesta como organización, ¿sí? Bueno, dejamos acá en esto de administrar porque no les he dado recreo,
pero prefiero trabajar así porque siempre tenemos algunos problemitas en la comunicación o que no nos escuchamos o nos vamos trabando, entonces prefiero hacer de corrido la clase y los dejo salir 15 minutos antes y el recreo es más controlado de ese modo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, algún planteo, alguna aclaración? Todo entendido, profe. Hola. Hola. ¿No me escuchan más? Sí. Él no. Hola, ¿me escuchan? Ah, pero yo no los escucho a ustedes. No. Otra vez. Bueno, cualquier duda, por favor, les pido. Hay alguien que, vuelvo a decir, participó, ya le voy a mandar un mensajito, participó por mensaje. Siempre las participaciones tienen que hacerlas en el foro, ¿sí? No tengan miedo, no nos estamos mirando entre nosotros para ver de qué modo participamos o no, y no hay una participación mejor que otra. Sí, todas las participaciones son importantes en cuanto contribuyen al conocimiento de los demás. Así que los espero en el foro y recuerden, este viernes a las 14 horas nos volvemos a encontrar. El martes hay un cambio para el martes que viene, a las 14 no estoy yo, está otro docente que... Legislación, exactamente. El docente de legislación creo que tenía que recuperar alguna clase. Por otra parte, yo tengo que viajar ese martes y hicimos un cambio en esto, para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Así que nos vemos el viernes que viene a las 14 horas. Profe, de San Francisco. Chao.